hablando sobre temas de educación. Como siempre aquí en este programa tenemos una concurrida mesa de invitados a los que les vamos a dar los buenos días. Está Ariel Sisman. Buenos días, Ariel, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Pero qué aplauso, qué bienvenida, gracias Elena. Muy buena. Bueno, Ariel Sisman actualmente es subsecretario de Asuntos Académicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y asesor de la Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, docente de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras. Fue exdirector provincial de Educación Secundaria de la Dirección General de Cultura y Educación. Fue asesor en la Cámara de Diputados en temas de educación y en diversos proyectos del Ministerio de Educación, entre otros cargos. Así que bienvenido, Ariel, acá a Sintonía Educar. Muchas gracias, un placer volver a estar acá. Bueno, sí, la verdad que ya te hemos convocado otras veces y muy buenas las entrevistas realmente. Bueno, también está con nosotros Cristian González. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Hola, Ariel. Buen día, Cristian. Por la invitación, muchas gracias. Bueno, Cristian es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA, en orientación en procesos educativos. Está finalizando el doctorado en Ciencias Sociales de la UBA. Actualmente es docente en calidad de jefe de trabajos prácticos en la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela, en prácticas culturales y ayudante de primera en la UBA en Comunicación y Educación. Participó y participa de varios proyectos de investigación, fue becario estímulo de iniciación doctoral UBACIT y tipo 2 en el CONICET, es miembro del programa de estudios sobre la Universidad Pública del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Discúlpenme que a los oyentes, pero es muy difícil abreviar estos currículums tan importantes y tan valiosos. Y también tenemos en línea a María del Carmen Pérez. Buenos días, María del Carmen. Buenos días, Elena. Gracias por el recibimiento. De nada, también la tenemos a María del Carmen Pérez, que es profesora y licenciada en matemática, profesora de física y cosmografía, licenciada en análisis de sistemas, consejera superior y consejera departamental del Departamento Transversal de Comunicación y Tecnología de la Información en la Universidad Nacional de Avellaneda, integrante de la Comisión Curricular de la carrera de Ingeniería en Informática, capacitadora de la Organización de Estados Iberoamericanos del Programa para el Mejoramiento de la Educación, la Ciencia y la Cultura, y también Educar. Así que bueno, tenemos acá varios licenciados y profesores, docentes, investigadores acá en la mesa para hablar justamente acerca de los avances o las implicancias que tuvieron y tienen las decisiones en materia de política pública educativa implementada en Argentina al crear 15 nuevas universidades. ¿Y en qué creen ustedes que se ven beneficiados, por un lado, los jóvenes y por el otro lado, el futuro de los argentinos en relación a la creación de estas nuevas universidades? Bueno, a ver, la verdad es que como docente de historia es difícil no ponerlo en contexto, ¿no? Pero vamos a tratar de no hacerlo muy largo. Yo creo que uno de los temas centrales en esto es, por ejemplo, darnos cuenta que la creación de 15 nuevas universidades implica que es la primera vez en la historia de la educación en la Argentina que hay más universidades nacionales que universidades privadas, por ejemplo. Digamos, desde la autorización que se dio a mediados del siglo XX para habilitar a las universidades privadas a existir, digamos, a la creación de universidades privadas, de ese momento en adelante siempre fueron creadas más universidades privadas que universidades públicas, con lo cual estamos dando un salto cualitativo en la calidad y la garantía que da el Estado para las posibilidades educativas de los jóvenes. Creo que ese es un punto bastante importante a tener en cuenta, ¿no? Sí. Y yo sumaría la cuestión de que estas nuevas universidades están de alguna manera llenando unas zonas de vacancias, digamos, espacios territoriales donde históricamente esas poblaciones o estuvieron, digamos, fuera del derecho a la educación superior o
para acceder a ese derecho tuvieron que movilizarse hacia los grandes centros urbanos, ¿no? Digamos, de alguna manera hubo una creciente de universidades en el conurbano, pero para mi caso particular, que es la Universidad Nacional Arturo Jauretche, era una zona de vacancia, digamos, se acercó el derecho a la educación universitaria se acerca al territorio. Me parece que en ese sentido es sin precedentes. Totalmente, porque además, porque hay un punto ahí que es muy interesante, que tiene que ver con esta locación estratégica, porque en realidad, digamos, contrarrestando un poco el sentido común y la mala prensa que algunos medios hegemónicos han intentado instalar con este tema, son lugares en donde incluso ya había, digamos, centros universitarios, porque había sedes o subsedes de otras universidades nacionales que prestaban o los ciclos básicos o las primeras materias o los cursos de ingreso de sus carreras, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué pasaba? Después esos chicos tenían que trasladarse o a la Universidad Nacional de La Plata o a la de Quilmes o a la UBA misma, digamos, lo que implicaba que muchas veces no podían continuar con sus carreras. Por lo tanto, la creación de esas universidades en esos lugares lo que viene es a consolidar, digamos, centros y polos educativos que de alguna manera ya venían empezando a funcionar y empezando a generar mejores condiciones para los habitantes de la zona, ¿no? María del Carmen. Yo le agregaría, y también no pudiendo sacarlo de contexto, un nuevo paradigma en lo que significa la educación superior. Si es una educación para pocos o si es una educación a la que pueden acceder muchos. Eso me parece que marca un cambio en la mirada que se tiene sobre la sociedad. Nosotros en la Universidad Nacional de Avellaneda estamos muy cerca de Capital Federal, no tenemos el mismo caso que la Jauretche, o sea, en realidad podrían ir a la UBA, pero la forma con la que nosotros tratamos a los estudiantes y como nos preocupamos por ello, eso no se da en las grandes universidades. La masa crítica que se tiene en estas universidades implica una concepción distinta de lo que es el estudiante. El estudiante es un ser, es una persona y tiene derecho. Pero ¿cómo puede ejercer ese derecho? En general estos estudiantes no son aquellos que pueden ir a cuestionar algo, ni siquiera pueden ir a preguntar, muchos de ellos no saben hacer un trámite. Bueno, nosotros lo que hacemos es todo ese acompañamiento previo para que después se puedan lanzar solo. Es como cuando los chicos empiezan a caminar, que uno les tiene que dar la manito. Bueno, nosotros tenemos esa concepción. Hay todo un cuerpo de tutores que los sigue, que los aconseja. Ellos no saben, por ejemplo, la persona que trabaja en cuántas materias se puede o es conveniente que se inscriben en todos, vienen con el paradigma de la escuela secundaria, que si no se inscriben en todos entonces no está bien. Bueno, ese acompañamiento se hace en este tipo de universidades, donde el rol que cumplen los docentes es distinto. Ahora, eso no implica baja de la calidad, y eso quiero que quede muy claro. Si ustedes analizan los planes de estudio que existen en las universidades tradicionales y en estas nuevas universidades, los contenidos son los mismos, con las diferencias, pero son los mismos, ¿bien? Sí hay otro enfoque. Nosotros tenemos abogacía, el enfoque de abogacía acá no es el de abogacía tradicional y me parece que eso es algo para mencionar, sobre todo en este momento con el partido judicial, ¿no? Uh-huh. Bueno, esos son los cambios de paradigma que hay en esta nueva concepción de la educación. Ahora, ¿quiénes son los alumnos? ¿De dónde provienen? ¿Qué experiencias educativas tienen sus padres? Sobre todo en las universidades recientemente creadas, por ejemplo, Cristian. Bueno, mira, en el caso de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, el 90% de nuestros estudiantes son primera generación de estudiantes universitarios. Inclusive un poquito más del 90%. La Universidad Jauretche tiene una particularidad que es que su matrícula está aumentando exponencialmente y está aumentando, digamos, sin deserción. Nosotros todavía no tenemos graduados porque todavía no cumplimos el ciclo para que los estudiantes puedan llegar a lo que demanda una licenciatura, que son 5 años. ¿Cuándo se creó la Universidad de Jauretche? La Universidad de Jauretche se crea en el 2009, pero empieza a funcionar, digamos, tiene pleno funcionamiento desde 2011, ¿no? O sea, de una ley de 2009, tiene un proceso de institucionalización y funciona plenamente desde 2011, ya con un consejo superior funcionando, con todos sus órganos de gobierno. Y
con un aumento exponencial de la matrícula, ¿no? O sea, tenemos un primer año con menos de 5.000 estudiantes y estamos promediando las 30 lucas de estudiantes. El año pasado tuvimos 9.200 y piquito de estudiantes, que implicó una profundización de todo aquel proceso institucional. Y este año, contra la corriente de los medios opositores, tuvimos más ingresantes. Terminaron las inscripciones ayer y promediando 9.700 estudiantes ingresantes. Sí, la universidad nuestra comenzó a funcionar, la Universidad Nacional de Avellaneda, en el año 2011. Los ingresantes fueron 640, con 7 carreras que eran tecnicaturas. Hoy en el 2015 tenemos una matrícula de 13.800 ingresantes, con 34 carreras de pregrado y grado y 4 posgrados. La mayoría de los estudiantes son primera generación, y hay también algo que mencionar, vienen los padres y los hijos. Nosotros tenemos varios casos, no tengo en este momento la cantidad, ¿no? Pero vienen los dos a estudiar. El chico egresó, el chico o chica egresó de la escuela secundaria, y el papá o la mamá posiblemente terminó el fines, y vienen los dos a estudiar. Y esa es una particularidad que tampoco se da en muchas universidades. Así como vos decías recién que Derecho, en el caso de la universidad en la que vos estás, sí. Estamos hablando de la Universidad Nacional de Avellaneda. La de Avellaneda. Así como hablabas de abogacía, también se han creado en estas nuevas universidades otras carreras que no son las que están habitualmente en el resto en la UBA, por ejemplo, digamos, sí. Por tomar un ejemplo, ¿no? Sí. Nosotros tenemos ciencias ambientales, tenemos turismo, que es una de las carreras que no están ahí. Tenemos ingenierías también, porque uno de los requisitos para poder abrir carreras es que en el área de influencia no existan carreras similares, ¿no? Entonces nosotros tenemos ingeniería informática y estamos en el mismo lugar geográfico que la UTN, que no tiene ingeniería informática. Es una de las carreras que tiene más matrícula. Y se apuesta mucho a eso, se apuesta mucho al desarrollo de software y de hardware libre, y eso es una nueva filosofía también. O sea, nosotros no usamos los paquetes enlatados donde hay que pagar licencia. Nosotros trabajamos con los libres, donde se adaptan a las necesidades que tenemos. Es un proceso, por supuesto, ¿no? Es decir, pero bueno, ahí está el cambio de paradigma, ¿no? Que vamos a escuchar un audio de uno de los de varios alumnos y seguimos con esta entrevista. Si vamos a lo sentimental, la universidad a mí me cambió como persona y como todo. Soy padre de familia, estudiante universitario en la universidad pública. Mi sueño es recibirme como abogada pública en el ámbito público y poder ayudar a la gente que no tiene la economía tan buena para pagar un abogado. Estoy alternando junto con el trabajo y la familia. Soy la primera generación de mi familia que estudiamos en una universidad pública. Muchos de nuestros estudiantes son primeras personas universitarias en sus familias. Eso nos compromete profundamente a seguir teniendo puentes, caminos para ampliar este derecho humano a la educación superior. Cuando me enteré de que había una enfermería dentro de acá de la Universidad de Avellaneda, dije, bueno, esta es la mía, es el derecho que debemos tener todos los ciudadanos. La universidad para mí es todo, depende de los... Estoy orgullosa. La universidad para mí es todo, ¿no? Me parece, faltaba un pedacito que decía estoy orgullosa. Es que es así, Elena, de poder es así. cursar allí. Sí, vas a decir, María del Carmen. Sí, no, te iba a decir que realmente es así. Y nosotros tenemos una ludoteca donde tanto los docentes como las estudiantes pueden dejar a sus hijos mientras van a estudiar. Y bueno, eso también les permite acceder, digamos, si no, ¿qué hacen? Claro. Ahora, ¿qué impacto en el caso de ustedes han tenido, por ejemplo, el programa Progresar, el Plan Nacional de Becas Universitarias del Ministerio de Educación u otros programas de apoyo a los jóvenes? Y muchísimo, porque si no hay mucha gente que no puede acceder. Y aparte es como que se dieron cuenta que podían, porque ese también es un tema. O sea, en general,
uno ha escuchado en años anteriores que el comentario es no, para mí no es, yo no puedo, no, yo soy pobre. Hoy no, hoy el comentario es sí, yo puedo, yo lo voy a intentar, yo voy a acceder. Bueno, a ver, no tengo para comprarme los apuntes, entonces hay becas a las cuales puedo acceder. El impacto ha sido enorme, enorme, enorme. Es decir, hay que estar ahí adentro para vivenciarlo, ¿Ariel? realmente, para vivenciarlo. Bien. Sí. Hay que estar ahí, es decir, es como que cada día uno se sorprende con lo que los propios estudiantes comentan, y comentan de su situación personal y de cómo les ha cambiado y cómo ha impactado eso en su familia y en su núcleo y en su contexto. Y si me permite que comente algo, las escuelas, estas universidades, tienen escuela secundaria en lugares muy carenciados, pero dentro del propio lugar carenciado. Y el día 16 de diciembre nosotros tenemos la segunda colación de grados en el Teatro Roma de Avellaneda. Esta es la escuela que depende de la universidad, es una escuela industrial. El himno lo va a tocar los chicos de la escuela secundaria. Mira vos, Ariel. Sí, ahí entró María del Carmen en un tema muy interesante porque tiene que ver con una sinergia que de un programa que se viene gestando hace 2 o 3 años desde el Ministerio junto con la Secretaría de Políticas Universitarias, que tiene que ver justamente con eso, con la creación de escuelas secundarias en las nuevas universidades nacionales y también en las viejas, porque la UBA también abrió una en Lugano y próximamente se estará firmando el convenio para una segunda escuela en Barracas. Pero efectivamente, como dice María del Carmen, estas escuelas secundarias están pensadas justamente para estar insertas y construirse el edificio y los planes de estudio vinculados a las zonas más desfavorecidas de las zonas de influencia de las universidades. Entonces ahí está las primeras que abrieron, una de ellas es la de Avellaneda, la otra es la de Quilmes, la otra es la de la Universidad de San Martín, y ya están firmados y comenzarán en breves la de Jaureche, también la de Sarmiento, que abrió este año, y así sucesivamente, digamos, se está trabajando con cada una de las universidades para poder tener más escuelas universitarias con modelos absolutamente distintos a lo que tradicionalmente conocemos, digamos, o el paradigma que en general tenemos en la cabeza, que es el del Buenos Aires o el del Pellegrini, ¿no? Cristian. Yo sumo a esto, a todas estas políticas, digamos, de redistribución y de garantización del derecho a la educación, el plan Fines, ¿no? Nosotros tenemos, o sea, a los planes Fines que ya existían, las universidades nacionales han creado sus propios planes Fines. Nosotros tenemos uno en la Jaureche, del cual yo también soy docente, y la experiencia es una experiencia, digamos, que es irrepetible, ¿no? Digamos, el acceso a aquellas personas que fueron expulsados de todos los otros canales educativos tradicionales por el plan Fines, no solo se reciben, sino que después ingresan a la universidad. Y todo en el contexto del plan Progresar y todas esas otras medidas redistributivas que también explican un poco el éxito de estas universidades, un éxito entendido en términos sociales y no en términos comerciales, ¿no? Eso va de suyo. No, y además esto que dice Cristian es fundamental, porque también da por tierra los supuestos de que el Fines es de baja calidad, que el Fines no sirve para nada, que el Fines es solamente, digamos, un aguantadero para aprobar materias. Digamos, acá estamos hablando de programas que garantizan el derecho a la educación y además a la continuidad de estudios. O sea, la gente que se recibe en el Fines puede estudiar en la universidad. Esto es fundamental. Yo quería leerles aquí en un artículo de la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, ¿no? Florencia Saintud, que decía en un artículo el otro día en página 12, dice: en la Facultad de Periodismo de La Plata, en la que se inscribieron 170 estudiantes al progresar y otros 250 se anotaron en el Plan Nacional de Becas Universitarias del Ministerio de Educación, hay aspirantes a la carrera de periodismo que se anotaron en los subsidios otorgados por la Nación, porque indefectiblemente hay otros sectores sociales que gracias a las políticas propuestas por el Estado acceden a los estudios superiores. Yo les voy a proponer que vayamos a un tema musical, María del Carmen, y volvemos en unos minutitos. ¿Puedo agregar? Nosotros tenemos un Fines con orientación en informática. Sí. Digo esto porque el Fines, sí, compartiendo lo que dice el docente, claro, Ariel, compartiendo eso de que el Fines no sirve para nada, eso no es cierto. Bueno, el nuestro es en información y comunicación. Por eso, claro.